Hola, hola, mis chismosos favoritos, qué gusto tenerlos de nuevo en el canal. Soy su anfitrión de confianza y hoy, agárrense de sus asientos porque les traigo un chismecito que va a sacudir el mundo del corazón, el mundo de las novelas turcas y el mundo entero. Sí, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que nos robó el aliento en Çenkalkapı. Y no vamos a hablar de la serie sino de su vida real. De ese fuego que creíamos que se apagó, pero que parece que sigue ardiendo en las sombras. Así que si eres de los que se quedaron con el corazón roto cuando anunciaron su separación, o si simplemente eres fan de estos dos bombones turcos, este es tu vídeo. Les prometo que vamos a sumergirnos en un mar de rumores, de fotos nunca antes vistas, y de revelaciones que los dejarán con la boca abierta. Así que acomódense, traigan sus palomitas, porque hoy tenemos un festín de chismes que no se pueden perder. Y antes de empezar, quiero recordarles que si les encanta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos un like para que sepamos que este chismecito les gusta. Empecemos. Bueno, ¿por dónde empezamos? La historia de Kerem y Hande es de esas que nos hacen suspirar y creer en el amor de cuento de hadas. Se conocieron en el set de Çenkalkapı, donde la química era tan palpable que traspasaba la pantalla. Eran ser en la vida real. Los rumores no tardaron en surgir y, para la alegría de todos, confirmaron su relación. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, los gestos, todo indicaba que lo suyo era real, puro, un amor de esos que hacen historia. Y sí, vivieron momentos preciosos, viajes juntos, cenas románticas, fotos de ensueño que compartían en sus redes sociales. Éramos felices viéndolos felices. Pero como pasa a veces en los cuentos, la historia tuvo un giro inesperado. El anuncio de su ruptura nos dejó a todos con el corazón en pedazos. ¿Qué había pasado? Nadie lo sabía con certeza. Los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a problemas de agenda, pero la verdad es que la versión oficial nunca fue muy clara. Y ahí es donde empieza nuestro chisme de hoy. Porque aunque creíamos que su historia había terminado, parece que hay un capítulo oculto que nadie conocía, hasta ahora. Han pasado meses desde su separación oficial, y la verdad es que los dos han tratado de seguir adelante con sus vidas. Kerem ha estado enfocado en sus proyectos profesionales, viajando por el mundo, haciendo campañas publicitarias, le hemos visto más libre, más aventurero. Por su parte, Hande también ha estado muy ocupada con su trabajo, ha colaborado con grandes marcas, ha protagonizado nuevas series. La hemos visto radiante, hermosa, como siempre. Pero, ¿se han olvidado el uno del otro? ¿Han borrado por completo el rastro de su historia de amor? Los rumores dicen que no y hoy les traigo pruebas jugosas que confirman que lo suyo nunca se apagó del todo. Prepárense para lo que van a ver porque estas fotos son una bomba, una explosión de chismes que van a encender las redes sociales. Primero, hablemos de los encuentros secretos. Sí, aunque ambos han tratado de mantener un perfil bajo, algunas fuentes muy cercanas a la pareja aseguran que se han visto en secreto, en lugares alejados de los paparazzi. No estamos hablando de casualidades, sino de encuentros planeados, citas que se han mantenido en total discreción. Algunos dicen que se veían en casa de amigos en común, otros que se escapaban a pequeñas ciudades lejos de Estambul. Y hay testigos. Personas que los vieron juntos, que sintieron esa química inconfundible que siempre los caracterizó. Claro, todos estos encuentros se mantuvieron en secreto y no hay pruebas en internet, pero, ¿quiénes son los que mueven los hilos? Los que siempre saben un poquito más de lo que muestran los medios, los que conocemos la verdad. Y ahora, lo que todos estaban esperando, las fotos. Las fotos. No son las típicas fotos de alfombras rojas ni de eventos sociales. Son fotos filtradas, capturas de momentos íntimos, de gestos que no se pueden fingir. En una de ellas, se puede ver a Kerem y Hande cenando en un restaurante pequeño, una trattoria en un barrio que nadie imaginaría que visitarían dos celebridades como ellos. Se ven relajados, riendo, con miradas que dicen más que 1000 palabras. En otra se les ve caminando por un parque tomados de la mano, como una pareja cualquiera. No hay maquilladores, no hay estilistas, no hay flashes, solo ellos dos disfrutando de su compañía. Y la cereza del pastel, una foto en la que se ven abrazados en un balcón, con el atardecer de fondo. Una imagen que parece sacada de una película romántica, es impresionante. Estas fotos nunca han sido publicadas en ningún medio,
son material exclusivo que hemos conseguido con mucho esfuerzo y por supuesto con la ayuda de nuestras fuentes. Son a prueba irrefutable de que la historia de Kerem y Ande no ha terminado, sino que simplemente se ha tomado un respiro. Y no se imaginen fotos de besos apasionados, no son momentos más sutiles pero con una carga emocional enorme. Momentos que sin duda, los que los conocen bien reconocerían. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué no hacen oficial su relación de nuevo? Las teorías son muchas. Algunos dicen que quieren evitar la presión mediática, que prefieren vivir su amor lejos de los focos. Otros creen que están tomando las cosas con calma, que quieren reconstruir su relación poco a poco, sin la presión de los fans ni de los medios. También hay quienes piensan que podría ser parte de una estrategia de marketing, pero sinceramente, viendo las fotos, viendo la química que emana de cada imagen, creo que lo suyo va más allá de cualquier estrategia. Es un sentimiento real, un amor que no se puede esconder. Y hablando de sentimientos, hay detalles que son clave para entender la situación. Por ejemplo, los likes que se dan en redes sociales. Si bien evitan los comentarios públicos, no se privan de reaccionar a las publicaciones del otro, un sutil guiño que solo los verdaderos fans saben interpretar. También se han visto gestos de apoyo entre ellos, comentarios indirectos en entrevistas, pequeñas pistas que nos hacen pensar que siempre se han mantenido presentes en la vida del otro. Y lo más importante, el lenguaje corporal que siempre fue un indicador. En las fotos filtradas podemos ver gestos muy similares a los que compartían en sus redes y en la propia serie. Miradas cómplices, sonrisas genuinas, son esos detalles que dicen mucho más que cualquier comunicado oficial. Además, hemos investigado un poco más a fondo y hemos encontrado testimonios de personas cercanas a la pareja, amigos en común que nos han confirmado que Kerem y Ande siempre han mantenido una conexión especial. Nos han contado que incluso durante su separación, se han llamado, se han mensajeado, se han preocupado el uno por el otro. No se trata de una amistad común y corriente, sino de un lazo mucho más fuerte. Una fuente cercana nos contó, ellos siempre se han querido mucho, su conexión es muy fuerte. Creo que lo que sucedió fue una etapa que tuvieron que pasar, pero no creo que hayan dejado de amarse. Y no solo esto, sino que hemos escuchado rumores de que ambos han estado trabajando de manera discreta para mejorar sus problemas como pareja, con terapia y autoconocimiento. Esto nos hace pensar que su reconciliación, si es que llega, será mucho más sólida que la relación que nos mostraron en su momento. Están trabajando en sí mismos para poder construir un amor más fuerte y duradero. No estamos hablando de un mero capricho de pareja, sino de un proceso de crecimiento personal y sentimental. Es como si hubieran entendido que para estar bien juntos, primero deben estar bien consigo mismos. Y esa es una lección muy valiosa que podemos aprender de esta historia. Y ahora les voy a contar un detalle que casi nadie conoce. Parece ser que Kerem ha compuesto una canción secreta, una balada romántica que le dedicó a Ande. Una canción que habla de su amor, de su separación, y de su esperanza en un futuro juntos. La letra es desgarradora y hermosa a la vez. La música es suave y melancólica. Un verdadero regalo para los oídos. ¿La escucharemos algún día? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Volverán a hacer oficial su relación? ¿Seguirán viéndose en secreto? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero viendo las fotos, escuchando los rumores, analizando los gestos, creo que podemos ser optimistas. Creo que su historia de amor no ha terminado, sino que está en un proceso de transformación. Es como si se estuvieran dando una segunda oportunidad, pero esta vez con más madurez y más conciencia de lo que quieren. Y mientras tanto nosotros, los chismosos de corazón, estaremos aquí, esperando pacientemente con los ojos bien abiertos, listos para captar cualquier nuevo detalle. Porque, admitámoslo, la historia de Kerem y Ande nos tiene enganchados, nos hace creer en el amor verdadero, y nos recuerda que a veces, las segundas oportunidades son más dulces que las primeras. Por supuesto, seguiremos investigando, seguiremos recopilando información, y les traeremos todas las novedades en nuestros próximos vídeos. Así que no se pierdan ningún detalle, activen la campanita, suscríbanse al canal, y prepárense para seguir disfrutando de este culebrón turco de la vida real. Porque si algo hemos aprendido en todo este tiempo, es que la vida de los famosos es más emocionante que cualquier telenovela. Y sobre todo cuando hablamos de Kerem y Ande.
La química entre ellos no es actuada, es algo que sale de lo más profundo de sus corazones. Es por eso que a todos nos engancha tanto su historia. Y creo que es momento de que empecemos a apoyar una nueva etapa en su relación, sin importar si es pública o privada. El amor tiene muchas formas y debemos respetar las decisiones que ellos tomen con su corazón. En fin, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Un vídeo lleno de intriga, de revelaciones y de esperanza. Hemos hablado de encuentros secretos, de fotos nunca antes vistas, de rumores que se confirman y de sentimientos que siguen vivos. Hemos visto que la historia de Kerem y Hande es mucho más compleja de lo que imaginábamos, que su amor es un fuego que no se apaga, aunque a veces arda en las sombras. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo disfruté investigándolo y compartiéndolo con ustedes. Hemos visto que a pesar de las dificultades, el amor puede resurgir de las cenizas, que las segundas oportunidades existen, y que a veces los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su apoyo, por sus comentarios y por su fidelidad. Son los mejores chismosos del mundo, y me encanta tenerlos en el canal. Y ahora, como siempre, les pido que me dejen en los comentarios qué les pareció este vídeo, qué opinan sobre la relación de Kerem y Hande y si creen que volverán a estar juntos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y las leo todas con mucha atención. Finalmente y antes de despedirme, quiero hacer un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con todos sus amigos chismosos, y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Recuerden que en este canal siempre tenemos los mejores chismes, las últimas noticias y los secretos más jugosos de sus famosos favoritos. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí siempre estaremos para compartir con ustedes las noticias más calientes, los chismes más jugosos y las historias de amor que nos hacen soñar. Así que, queridos chismosos, nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de que este chismecito se queda entre nosotros, pero si lo ven en otro lugar, por supuesto que somos los primeros en saberlo. Y eso es gracias a ustedes. Hasta la próxima y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Chao, chao.